Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Bienvenidos a nuestro programa Martes de Bienestar y Desarrollo Personal. Para nosotros es un gusto contar con ustedes y poder seguir desarrollando nuestro campestre virtual. Gracias, por supuesto, a la Junta Directiva y, por supuesto, a nuestro gerente general, Rolando Rojas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un invitado muy especial. Les estoy hablando del doctor Jaime Colmenares. Él es ingeniero químico de la Universidad del Valle, PhD en Ingeniería Química, exgerente de Sucromiles S.A. y miembro fundador de la Fundación Trascender. Es la persona que nos acompaña hoy para la conferencia Liderazgo Integral, un nuevo enfoque para un cambio generacional. Doctor Colmenares, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Lorena, lo mismo, y muchas gracias a las personas que nos acompañan esta tarde. El tema que vamos a ver en el día de hoy es un tema teórico, pero práctico y sobre todo que se ha desarrollado en el medio industrial. Entonces yo quiero empezar con un video que va a resumir el tema central de esta charla. Entonces, Lorena, ¿me haces el favor y me compartes el video con ustedes allá? Claro que sí, ya mismo lo compartimos. Insólito caso en Bucaramanga de un estudiante que atacó a su profesor con un cuchillo por llamarle la atención. El menor va en quinto de primaria. Ana Mercedes, ¿qué sanción recibirá este estudiante? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues un llamado de atención del profesor de educación física al estudiante habría causado que éste lo atacara con un arma blanca aquí en esta cancha frente a su colegio y en presencia de todos sus compañeros y profesores. ¡Keiner! El video grabado por sus compañeros muestra cuando Keiner, estudiante de quinto de primaria, con cuchillo en mano, corretea a su indefenso profesor de educación física por la cancha de deportes. Estaban en clase, el niño molestando, el profesor le llamó la atención. El chico siguió molestando, entonces le dijo, hágase aquí. O sea, lo paró a otro lado. Entonces empezó a insultarlo. El profesor siguió su clase y no le prestó más atención, digamos. Entonces el niño se fue. Al niño irse del colegio, las profesoras activaron la ruta, llamaron a la Policía de Infancia y Adolescencia. Mientras la policía llegó, el niño fue a su casa, sacó el cuchillo y se vino. La mamá del menor afirmó que su hijo reaccionó en defensa propia ante el ataque del docente. Lo que pasó fue que el profesor le pegó a mi hijo y lo empujó porque él dijo un chiste. Y entonces mi hijo salta a la cerca y se va hasta la casa llorando cuando el profesor le pega. El hecho desató el repudio colectivo. Uno como padre permite todas esas cosas, es imposible. Según las autoridades, la falta de formación familiar está desbordando la agresión estudiantil. En lo que va corrido del año, en el área metropolitana de Bucaramanga se han aprendido 524 adolescentes comprometidos en delitos relacionados por fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, hurto agravado y calificado, lesiones personales y hasta homicidio. Por las reiteradas faltas disciplinarias y tras considerarlo un peligro para sus compañeros, la rectora del colegio anunció no ser recibido más en el plantel. Quedó en manos del bienestar familiar y de educación la situación académica del menor. ¿Qué hacemos ahí? Listo. Ok. Ahora sí. Bueno, doctor, ahí estábamos escuchando nosotros, tal vez las personas que en este momento nos decían que no se escuchaban, nos explican desde el área de sistemas que algo pasó cuando ingresaron, porque las demás personas sí lo han podido escuchar. Entonces, okay. ¿Puede dar inicio a la conferencia, por favor? Listo, no hay problema. Con el mayor gusto les compartimos más adelante el video, pero no es que yo me haya equivocado de video cuando les digo que ese es un resumen de un tema de liderazgo integral y sobre todo de liderazgo empresarial. La conclusión que vamos a tener el día de hoy es muy sencilla. Es que el liderazgo y la personalidad van juntos y no se pueden separar. Y si uno quiere mejorar el liderazgo, tiene que identificar, tiene que trabajar en el tema de personalidad.
Y el tema de la personalidad necesariamente tiene que tocar cuando se formó la personalidad, que fue en la primera infancia y sobre todo en los niños y adolescentes. Entonces la conclusión es esa, lo que yo quiero mostrarles con este video, que me revolcó el estómago el año pasado, a mediados del año pasado, es simplemente que eso que vimos ahí en ese video es un error de liderazgo y que lo que se está haciendo con ese liderazgo es castigar al niño, castigar a los padres, castigar al colegio. Y el tema central y el comentario que quiero hacer hoy es que si hace 50, 70 años atrás se hubiera hecho un énfasis en la educación preescolar, que es cuando se forman los principios y los valores, posiblemente hoy no tendríamos quejas de la calidad de líderes que tenemos. Y mirándolo hacia adelante, hoy es el momento de pensar que estamos en el momento de formar los líderes del futuro. Nadie nació líder, nunca es tarde para aprender, pero sí quiero con esta charla asumamos la responsabilidad del liderazgo futuro y sobre todo de quiénes van a ser los líderes que van a generar la riqueza y el cambio. Por esa razón, esta charla es un liderazgo integral y se llama un nuevo enfoque para un cambio generacional. Esta es una de las conclusiones de un proyecto que se hizo en Sucromiles, en donde se tocó el tema del liderazgo, y esto es lo que en este momento a través de la fundación estamos promoviendo para empresas y para familias en general. Bien, vamos a ver 4 temas muy rápidamente. La importancia del liderazgo, el liderazgo y la personalidad. Vamos a hacer una breve introducción al eneagrama. Algunos de ustedes con toda seguridad ya conocen el tema, algunos no. Ojalá que no sean muchos para que no me hagan quedar mal. Y vamos a hablar el tema de la Fundación Trascender también en una forma muy corta. En primer lugar, la importancia del liderazgo. Cuando hablamos de importancia del liderazgo, nos estamos refiriendo a una cosa importante. El liderazgo en innovación. En todas las áreas y en todas las épocas ha sido el factor de desarrollo más importante de un país. Quiero darle ese enfoque de importancia al liderazgo en innovación y rápidamente mencionar que siempre que ha habido un liderazgo, detrás del liderazgo y con el liderazgo ha existido una innovación. Cuando los chinos inventaron el papel, la imprenta, la pólvora, la brújula, paralelo a ese invento, los chinos también presentaron el primer libro que se escribió sobre liderazgo 500 años antes de Cristo. No nos debe extrañar que la China va a estar entre los primeros países más desarrollados del mundo y va a ser posiblemente el país más desarrollado del mundo. Pero no solamente es la China y el liderazgo en innovación, porque las innovaciones de China han sido muchas. Hay otro ejemplo muy importante que es el imperio más grande del mundo. ¿Cómo se construyó el imperio más grande del mundo? ¿Y cuál fue ese imperio? Pues ese fue el imperio mongol. Y Atila, pues el famoso rey de los hunos, tuvo el imperio más grande del mundo. ¿Y qué fue la innovación que hizo Atila? El estribo. Para poder montar en caballo, a punta de caballo, conquistó toda el Asia, parte de Europa. Entonces tenemos con este mensaje simplemente decirles, el liderazgo en innovación, en todas las áreas, desde la familia hasta un gobierno, es lo que ha contribuido al desarrollo de un país. Y con esto les quiero traer 2 mitos. El primer mito es de innovación. Y para quitar el mito de la innovación, vamos a definir innovación como cualquier cosa nueva. Esa es la creatividad. Que agregue valor. Listo. Eso es innovación. Hay que llevar la innovación al nivel más sencillo, que es Cualquier cosa nueva que agregue valor es innovación.
No es una cosa gigantesca, grande, porque es la idea que tenemos, que las innovaciones son las cosas que nos vuelven obsoleta la competencia, que nos hacen cambiar los hábitos de consumo y que son cosas que van a cambiar el futuro. No, no necesariamente. Hay una innovación y es una innovación muy importante. Yo diría que la innovación más importante es lo que se llama la innovación personal. Las cosas nuevas que no hemos hecho, pero que si las hiciéramos van a agregarle valor a nuestra vida. ¿Cuál es el valor? Calidad de vida, la felicidad. Esas cosas que no hemos hecho todavía, pero que se las hiciéramos, es una actitud constante que se llama innovación personal. Créanme que las personas que más innovación proponen en las empresas son las personas que tienen de por sí una actitud de innovación personal. Están viendo, están usando su creatividad y están dándole valor a su vida. Y esa actitud la llevan a la empresa. Son personas muy valiosas para la empresa. Hay un problema, la barrera. Las barreras de la creatividad, el temor básico que se origina en el tipo de personalidad. Es decir, las barreras es lo que limita el liderazgo, la innovación y son las barreras que tenemos a nuestro tipo de personalidad. Por eso el mito que quisiera que hoy lo borráramos es que en esta forma la innovación no hay ninguna razón para que nosotros no seamos innovadores y también para que no promovamos la innovación en todos los niveles. El segundo mito que les voy a presentar, y ojalá me gustaría que también lo pensaran rápidamente, si yo les pidiera en este momento que ustedes pensaran en un líder que merece su respeto, un líder importante para ustedes. Piensen por favor en los próximos 5 segundos, un líder, una persona que fuera para ustedes un líder importante y que mereciera su respeto. Muy difícil decirles en quién pensaron, pero sí les podría decir la mayoría de ustedes en quién no pensaron. Y ese es el segundo mito. Que reconocemos el liderazgo que existe en los demás, pero no reconocemos ni pensamos el liderazgo que hay en nosotros mismos. Nadie nació líder. Y la responsabilidad que tenemos nosotros de ser líderes no la podemos delegar, es nuestra responsabilidad. Siempre pensamos en el liderazgo en los demás. Hoy vamos a pensar en nuestro liderazgo y en nuestra responsabilidad de dónde aparece y cómo aparece. Bien, ese es el primer tema sobre importancia del liderazgo. El segundo tema se llama liderazgo y personalidad. Y cuando hablamos de liderazgo y personalidad, pues resumo lo que ya mencioné antes del video. El liderazgo y la personalidad son inseparables. Donde va la personalidad, va el liderazgo. Y los errores más graves que se cometen son los errores de liderazgo. Difícilmente tienen reversa, difícilmente tienen una segunda oportunidad. Un error de liderazgo puede fracasar, hacer fracasar una empresa. Un error de liderazgo puede hacer fracasar un país entero. El perro mueve la cola no mueve el perro. Yo no puedo separar el liderazgo de la personalidad. Si queremos trabajar en el tema de liderazgo, tenemos que mirar un poquito la personalidad y por eso tenemos que devolvernos a la primera infancia. Los modelos de liderazgo que existen actualmente en las universidades, todos los modelos hablan de la personalidad como un factor muy importante, demasiado importante. Hablan del perfil del liderazgo, pero no usan un modelo específico para decir este modelo de personalidad se acomoda a este modelo de liderazgo. Normalmente porque hablar de la personalidad es un tema tabú. Yo les podría decir, escojan ustedes cuál tipo de personalidad, con cuál tipo de personalidad se acomodan. Un sádico, depresivo, narcisista, paranoide, abusivo o un psicorrígido. La personalidad desafortunadamente nos ha llevado a mirar más los desórdenes de la personalidad que la parte positiva de la personalidad. Eso es lo que vamos a hacer hoy. La personalidad tiene dos elementos, un elemento positivo y un elemento negativo.
y vamos a tener la libertad de pasar de la parte negativa a la parte positiva, no a cambiar la personalidad, simplemente la libertad de reinterpretar. Ok, entonces el nuevo enfoque, estamos hablando de un nuevo enfoque. El nuevo enfoque desarrollado para la Fundación Trascender integra el liderazgo y la personalidad en un solo modelo, que es un modelo amigable. Vamos a hacer que las dos cosas se unan y que sean fáciles de entender y que se conviertan en una forma de amistad. Primero, ¿por qué tan importante? Porque este modelo de liderazgo y de personalidad mejora la comunicación. Miren que está en rojo y está grande, porque la comunicación es el problema recurrente de todas las empresas. No importa lo que usted haga, año tras año va a aparecer en los índices de satisfacción, problema de comunicación entre compañeros, problema de comunicación con subalternos, con el jefe, el problema de comunicación entre las parejas, problema de comunicación entre los padres y los hijos, problema de comunicación con las amistades. ¿Por qué es tan impactante? Porque la comunicación es un reflejo de nuestro tipo de personalidad. Nuevamente, queremos mejorar liderazgo, entonces se pueden hacer seminarios de mejorar la comunicación. Mientras no toquemos la esencia, el fondo de la personalidad y las implicaciones que tiene en la comunicación, pues difícilmente se va a mejorar la comunicación. Si la comunicación se mejora, la creatividad, el trabajo en equipo es simplemente la comunicación entre las personas, la toma de decisiones, la innovación y la competitividad. Todo eso son cuando le quitamos el mito a la personalidad y sobre todo cuando buscamos un modelo que sea amigable. Y más importante aún es que podemos empezar a pensar cómo podemos generar una nueva generación de liderazgo a partir de la niñez. Allí es donde quiero hacer el énfasis de lo que hay ahí. Para generar a partir de la niñez, los adultos también tenemos que aprender qué es el liderazgo. No podemos enseñar liderazgo si nosotros no somos líderes nosotros mismos. Empezamos por nosotros mismos con la idea de influenciar cambios en los niños también. Les voy a dar 30 segundos para que piensen una definición de liderazgo. 30 segundos. Todos ustedes saben lo que es liderazgo. 30 segundos, definan mentalmente qué es liderazgo. 30 segundos. No vamos a usar el chat, pero quiero que lo piensen. Rápidamente piensen qué es liderazgo. Defínanlo en sus propias palabras. Bueno, listo. Entonces, acepten esta definición. La que ustedes tienen es válida, es correcta, pero usemos esta. Capacidad de influenciar. El único tiempo que necesitan es para grabarse una palabra que se llama influenciar. Dice influenciar. ¿Influenciar qué? Cambios. ¿A quién? A las otras personas. ¿Cuáles personas? Las personas de su círculo de influencia. Cada uno de ustedes tiene un círculo de influencia que son las personas con las que ustedes se interactúan en el día a día. Sus hijos, su familia, los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, el jefe, los clientes, los proveedores. Ese es su círculo de influencia. Y dentro de ese círculo de influencia, usted tiene la responsabilidad de influenciar cambios. No se puede, en toda relación, no se puede dejar de influenciar. Siempre en una relación hay influencia de lado y lado. Y esa es una responsabilidad que hay que asumir. El liderazgo que tengo en mi círculo de influencia. El modelo de liderazgo es exactamente igual para usted, cualquiera que sea su profesión, cualquiera que sea su oficio, aunque no tenga profesión, el modelo de liderazgo es exactamente el mismo para usted que para un gobernante. La única diferencia es el círculo de influencia. Cada uno de nosotros tiene un círculo de influencia diferente y dentro de ese círculo de influencia, usted puede influenciar cambios, o sea, ejercer su liderazgo. Esta definición tan fácil aparentemente tiene un pequeño problema en que el cambio no es doloroso, pero la resistencia al cambio sí es dolorosa. Ahí es donde nos frenamos.
¿Por qué? Pues porque en el cambio y en la resistencia al cambio no queremos cambiar nuestra zona de confort, queremos mantener el statu quo, no queremos cambiar nuestras creencias limitantes, no queremos cambiar nuestros hábitos, nuestras expectativas, los principios y valores, y no queremos cambiar la personalidad, que de hecho no la vamos a cambiar. ¿Quién quiere cambiar? ¿Quién quiere el cambio? Todos. ¿Quién quiere cambiar? Ahí es donde está el tema. Y esto nos lleva a pensar y a anticipar que la razón fundamental por la que nosotros no aceptamos el cambio es por un temor. Y ese temor tiene mucho que ver con nuestro tipo de personalidad. Entonces entremos a ver cuál es la estructura de la personalidad. Hay dos elementos en la estructura de la personalidad. El primero es el perfil y el segundo son las competencias. Cuando hablamos de competencias, pues nos tenemos que devolver a la definición. Dijimos que el liderazgo era la capacidad de influenciar cambios en las demás personas. Las competencias es cómo influyo cambios. Eso es las competencias. ¿Cómo hago para influenciar cambios en las demás personas? ¿De cuántas maneras puedo influenciar cambios en las demás personas? Competencias de liderazgo, ustedes encuentran libros y si van a la universidad van a encontrar 5, 10, 15, 20 formas, competencias de liderazgo. Hay por montones, pero solamente hay 3. Yo influyo cambios en las demás personas con mi forma de pensar, con mi forma de sentir y con mi forma de actuar. Con la lógica, con el raciocinio, con mis emociones, con las emociones de los demás y con el ejemplo. Y eso lo puedo hacer porque en mi cerebro están esos 3 elementos. Esos 3 elementos es la forma como evolucionó la humanidad a través de un cerebro reptiliano que es instintivo, responsable del actuar, a través de un sistema emocional, sistema límbico y a través de una corteza cerebral. En mi cerebro están esos 3 elementos. Por eso se llama el cerebro triúnico. Porque yo pienso, yo siento y actúo porque tengo 3 cerebros en uno que me permiten hacer esas funciones, pensar, sentir y actuar. Y lógico que los 3 cerebros no se desarrollaron al mismo tiempo, no se desarrollan al mismo tiempo en el niño. El niño cuando nace tiene más su cerebro reptiliano, luego el límbico y por último cuando se dice no, el niño ya tiene uso de razón, pues su corteza cerebral está desarrollada. Entonces tenemos acá que las competencias están en mi cerebro y esas competencias, pues podemos decir que solamente hay 3 competencias de liderazgo: racionales, emocionales y instintivas, porque yo puedo influenciar cambios a las demás personas con mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Ahora, ¿cuándo empezamos a desarrollar estas competencias? ¿Solamente cuando fuimos a la universidad a recibir cursos de liderazgo? No, empezamos a desarrollar esas competencias junto con mi personalidad. En los 7 años, cuando el cerebro estaba en estos procesos, simultáneamente se estaba desarrollando mi tipo de personalidad que se clasifica en racional, emocional, instintiva. Este es el clic. Si yo tengo una personalidad racional, emocional e instintiva, voy a tener un liderazgo dominante, racional, emocional e instintivo. Voy a usar la palabra dominante, porque uno de estos 3 es dominante. Si mi personalidad es racional, mi personalidad dominante, mi liderazgo dominante va a ser racional. Si es emocional, pues mi liderazgo va a ser emocional. Y si estoy orientado a la acción, pues también va a ser el liderazgo instintivo. Y esto es lo que se llama el liderazgo integral, que integra la personalidad con el liderazgo en un solo modelo, simple y sencillo. Lo que yo hago con mi personalidad, cuando entiendo mi personalidad, voy a poder optimizar el liderazgo. Entonces, para mejorar el liderazgo, yo tengo que identificar el tipo de personalidad. Ok. Entonces, veamos a ver cómo se formó la personalidad. Y pues nuevamente, rápidamente, miren este niño. Pregunta, ¿qué personalidad tiene ese niño? Difícil la pregunta, pero ¿qué personalidad creen que tiene ese niño?
alegre, triste, depresivo. ¿Qué será ese niño? ¿Qué personalidad tendrá ese niño? No tiene personalidad. Porque todo niño cuando nace, nace con la esencia del amor, la seguridad y las virtudes. El niño cuando nace es esencia, amor. Con el tiempo aparece un temor. Un niño no lo puede expresar y un deseo. Y cuando el niño en los 7 primeros años busca protegerse, hacerle frente al temor, desarrolla mecanismos de defensa. Ese es el ego, una máscara, el falso yo, para protegerse. Entonces, en la niño recién nacido, vamos a decir, no hay una personalidad. La personalidad se construyó a través del entorno. Este es el falso yo, o sea que este niño muy lindo, todos los niños hermosos, llenos de amor. Con el tiempo, todos nosotros desarrollamos un temor. Ese temor es la personalidad. Sigamos con el niño. Este niño, más adelante, en la primera infancia, a ver, yo leo porque tengo que mover esto hacia acá arriba. En la primera infancia desarrolla su personalidad con creencias, hábitos, comportamientos, emociones, fijaciones y estilos de comunicación. El mismo niño ya lo tenemos 6, 7 años, su personalidad ya debe estar casi que formada. Y sigamos con el mismo niño. Adivinen quién sigue allí. ¿Va a salir en el carro? ¿Va a salir en el carro? Ajá, ahí lo tienen. No. El adulto, este adulto, ahí tienen las fotos que aparecen en internet, desarrolla un liderazgo congruente con su tipo de personalidad. Pero eso está muy visto, esa cosa. ¿Quién es el de Hitler? Perdón, doctor, un momentico, doctor Colmenares, le solicitamos por favor a las personas que nos están acompañando silenciar sus micrófonos para que no interrumpan la conferencia. Muchísimas gracias. Ok. Qué pena. Bueno, entonces por ahí ya vamos, ya saben quién es este personaje. El adulto, el adulto desarrolla un liderazgo congruente con su tipo de personalidad. Poco a poco se ha quitado la máscara, el falso yo, pero nunca va a terminar. Nosotros no vamos a cambiar nuestra personalidad. Vamos a morirnos con nuestro tipo de personalidad, pero vamos a tener la libertad de qué hacer con ella, que es distinto. ¿Qué hago yo con mi tipo de personalidad? Por esto estamos diciendo, la personalidad tiene aspectos negativos y aspectos positivos. Podemos evolucionar de la parte negativa a la parte positiva. Y esa es la función más bonita y más importante que tiene el Eneagrama. Nuestra personalidad, disco duro, se formó inconscientemente. No nos dimos cuenta que estábamos construyendo una personalidad. Papá y mamá tampoco se dieron cuenta que estaban construyendo una personalidad en el niño. Y eso se formó durante la primera infancia y eso fue el resultado del entorno. Eso es lo que se llama la epigenética, o sea, que está por encima de la genética. Que muchas veces se confunde que yo tengo la misma personalidad de mi papá o de mi mamá y resulta que la epigenética, el entorno, la influencia en el embarazo, en el primer año, fue muy determinante en la construcción de la personalidad del niño. Pero lo que más influyó en la personalidad del niño fue cómo interpretaba el niño sus experiencias personales. El cerebro del niño es una esponja, cada experiencia personal la interpreta. Nadie sabe qué quedó en el cerebro del niño, en su esponja. Cuando se castiga a un niño, papá y mamá pueden estar felices porque lo corrigieron. ¿Qué quedó en el cerebro del niño con esa corrección? Esa interpretación que el niño hace de experiencias personales. Y cuando hay traumas, pues lógico, la situación es mucho más complicada. Entonces, el temor que aparece cuando el niño no satisface sus necesidades básicas genera un temor, bloquea uno de los 3 centros y al bloquear el cerebro refleja esa personalidad racional, emocional o instintiva. Eso lo que quiere decir es
que es el centro en donde más duro nos dio la desviación con la esencia, con el amor. Es donde más fuerte, más dominante se manifiesta el ego en forma inconsciente. No sabemos, no nos damos cuenta. Y donde menos libertad tenemos de funcionar. Ese es el tema de la personalidad dominante. Y de los tres centros hay uno que es dominante. Tenemos los tres porque todos tenemos en el cerebro los tres elementos, pero uno de los tres es el dominante. Ok. Con esto es la introducción a la personalidad, al liderazgo. Vamos a hacer una breve introducción al eneagrama. En el eneagrama, pues hemos dicho que existen tres tipos de personalidad y por lo tanto tres tipos de liderazgo. Ahora vamos a decir, dentro de cada centro hay tres tipos de personalidad completamente diferentes. Entonces el eneagrama viene a decir un diagrama de nueve puntos y con conclusiones que vamos a tener 9 tipos de personalidad y 9 estilos de liderazgo muy bien definidos. Y la forma de quitarle el mito a la personalidad es identificar cada tipo de personalidad con un número que se caracteriza, que en ese número van a haber aspectos positivos, negativos, van a haber creencias limitantes, temor, un deseo básico y una estrategia para sobrevivir. Nadie es del 1 al 9, ¿cuál es mejor? Ninguno. Entonces, al poner la personalidad con un número, todos podemos saber de qué tipo, con qué se identifica una persona, podemos saber que tiene cosas positivas, que tiene cosas negativas, pero nadie se va a sentir mal por una identificación con un número. El modelo del eneagrama es amigable. Amigable porque los números del 1 al 9, ¿qué más amistad queremos en ese modelo? Dinámico porque nos va a permitir movernos, evolucionar de la parte negativa a la parte positiva. Esa es la dinámica del eneagrama. En la libertad de escoger cómo me muevo de una parte positiva a una parte negativa. ¿Cuál es la libertad que tengo de pasar de una parte negativa a la parte positiva? Del ego al amor. Y es cíclico porque totalmente estamos con nuestro centro dominante, que es el punto de partida, nada más. El punto de partida es el centro dominante. Entonces yo pienso, yo siento, yo actúo. Yo actúo, yo pienso, yo siento, yo pienso, yo actúo. Estoy en un ciclo continuo y mi punto de partida es simplemente el tema, el centro dominante. Esto no es un modelo matemático. Ningún modelo es 100% reproducible. Ninguno. Imposible traer acá un modelo y hablar de personalidad con un modelo que sea 100% reproducible. El eneagrama, sin embargo, se ha convertido en una referencia muy, muy acertada. Si pudiéramos decir que un 70-80% le pegamos, fantástico, y sería muy alto. Pero no busquen en el eneagrama el espejito. El espejito siempre dice mentiras. No existe un modelo 100% que le diga a usted, vea, esto es usted. No existe ese valor. Entonces tenemos que entender que el modelo nos da la mayor parte, pero nos puede decir, vea, aquí está la reproducción, usted es esto, eso no existe. Nadie sabe lo que le pasó al niño en sus 7, 8 primeros años de edad. Pero como nosotros estamos rotando entre los otros centros, o sea, vamos a rotar por los 9 tipos de personalidad, vamos a identificar que hay 5 tipos con los cuales más nos identificamos que de los 9. De los 9 hay 5 que más cosas vamos a tener, unas características, pero uno de ellos es el más importante y es el que tratamos de identificar. Entonces veamos el dibujo del eneagrama, es este dibujo en donde aparecen 3 centros de energía, pues los mismos centros de energía, los famosos chakras que están en el cuerpo, los 3 cerebros que están en mi cerebro, 3 tipos de personalidad, en este caso ya estamos hablando de 9 tipos de personalidad y 9 estilos de liderazgo, y ahí tenemos los 3 centros en ese orden. Vamos a hacer una descripción muy breve del centro emocional con números 2, 3 y 4, el 5, 6 y 7 para el centro racional y el instintivo 8, 9 y 1. Las líneas que aparecen ahí no es el tema de hoy,
Simplemente nos están diciendo, vea, estas líneas están interconectadas. Usted se va a mover de un centro a otro centro. Usted piensa, usted siente y actúa. Y hay un modelo que le dice cómo lo va a hacer y en qué estado emocional está cuando se mueve de un centro a otro centro. Eso es lo que quieren decir esas líneas y por supuesto no es el tema de lo que hay ahora. Lo que sí puede ser es, miren, un tipo de personalidad. Vamos a escoger al azar el número 2. Miren el número 2 y entonces vamos a ver que el número 2, al lado del número 2 está el 1 y al lado del número 2 está el 3. Eso quiere decir que el 2, es decir, el tipo de personalidad es 2, va a tener algo de 1, algo de 3. Pero el 2 van a haber dos líneas, una conectada con el 8 y otra conectada con el 4. Entonces ahí tenemos los 5 tipos de personalidad que más relacionados van a estar con el tipo de personalidad 2. Aunque el tipo de personalidad 2 va a tener algo de 9, va a tener algo de 7, algo de 6 y algo de 5. Menos que estos 5 puntos en el modelo que estamos hablando. Ok. ¿Cómo vemos y cómo identificamos? Vamos a tratar de identificarnos a nosotros mismos y cómo vamos a identificar a las demás personas por el comportamiento, por lo que vemos en las personas. Básicamente, porque los 7 primeros años pues no sabemos qué pasó. Entonces vamos a empezar por el centro emocional 2, 3 y 4, diciendo pues el 2, estos 2, 3 y 4, cuando hablamos del esquema emocional, estamos diciendo, este es un centro en que para el centro emocional es muy importante la imagen. Es la imagen que yo, el 2, 3 y el 4, quiero que las demás personas tengan de mí mismo. Entonces el 2 quiere proyectar una imagen de que es una persona ayudadora. Y es afectuosa, es amigable, efusiva, generosa, complaciente, positiva, porque quiere proyectar esa imagen, quiere ser reconocida como una persona ayudadora. Y ayuda, es la persona que identifica las necesidades en los demás y está dispuesta a ceder, a dar a las demás personas lo que necesitan para que las demás personas le devuelvan afecto, que le devuelvan imagen y digan, y sobre todo que le devuelvan afecto, cariño. Entonces, el tipo de personalidad 2, pues se dice el ayudador. Ojo, posiblemente, en la primera infancia, el niño o niña tipo de personalidad 2 encontró que cuando ayudaba en la casa con la papá, mamá, etcétera, recibía afecto. Entonces pudo empezar, y esto es recurrente, varias situaciones pudieron hacer que esto fuera recurrente. Entonces el niño pudo haber empezado a decir, yo para recibir amor tengo que ayudar y tengo que sacrificar mis necesidades porque mis necesidades es egoísta y lo importante para recibir afecto es ayudar a los demás. Entonces, tipo de personalidad 2, vimos la parte positiva. Positiva es cuando la persona, esto está actuando bajo el ego, porque yo ayudo para recibir afecto, pero el tipo de personalidad 2 también ayuda por desinterés, por ayudar realmente, está actuando bajo el amor. El tipo de personalidad 3 quiere que su imagen, quiere que lo vean como una persona de éxito, triunfador. Quiero que me reconozcan. El ego nace en el tipo de personalidad 3. Yo me identifico con el éxito, con mi trabajo. Soy adaptable, orientado al éxito, sobresaliente, ambicioso, consciente de su imagen. Esta es la persona que el fin justifica los medios, porque aquí tenemos que sacar el programa o lo que sea exitoso. Y me comprometo y arrastro con lo que sea con tal de que mi imagen coincida con el éxito. Hay veces que no. Cuando el éxito no llega, entonces la culpa puede estar en los demás. O la mentirita también que puede ayudar a que se suavice cuando no el éxito no es lo que ha tocado. La parte positiva, el triunfador, el exitoso, lo hace porque tiene la esencia de hacer las cosas bien, exitosas. Personas supremamente valiosas en la empresa. Lo mismo que el tipo 2 en una empresa, pues fantástico. Es una persona que tiene la empatía para servicio al cliente, la empatía, el 2. El 3,
Posiblemente en la niñez. Al niño en el 3 posiblemente le dieron, usted tiene que ser el mejor. No importa lo que sea, usted tiene que ser el mejor en matemáticas, en música, en pintura. Usted va al colegio, tiene que ser el mejor. Y empieza la adulación de los padres a hacerle creer al niño que él es el mejor. Y cuando el niño llega a la casa, ¿cómo te fue? Muy bien, afecto. ¿Cómo te fue? Y al niño le fue mal, pero si dice que le fue mal, no hay afecto. Entonces la mentirita aparece, no, me fue muy bien. Entonces ahí el afecto. Entonces se acostumbró, el niño se acostumbró a que tiene que ser exitoso. Su imagen no puede quedar de esa manera. Bueno, el 4, otra vez la imagen. El número 4 quiere que lo vean como una persona diferente. Esta es la persona que es diferente a todos los demás del eneagrama. Es una persona sensible, reservada, dramática, muy temperamental, expresiva. Eso es una persona tipo artista. El artista es una persona supremamente creativa, pero es reservado, dramático. El drama que hacen los artistas es tremendo. Y posiblemente lo que este niño o esta persona quiere es identidad. Identidad que posiblemente le faltó en la niñez, posiblemente por ausencia de los padres. No alcanzó a tener el efecto positivo de uno de los padres y necesita encontrar identidad en su expresión creativa. La persona es supremamente creativa, llama la atención. Yo estoy acá y hago planteamientos que son diferentes y son excepcionales. Creatividad a morir. Entonces tenemos 2, 3 y 4. Vamos a ver 5, 6 y 7, el centro racional. El 5 es el investigador, la persona, el científico, una persona perceptiva, reservada, analítica, aislada y un poquito excéntrica. Típico profesor universitario que es analítico, que cuando hay una situación no se levanta a dar una respuesta, no, quieto allí, callado, voy a pensar y después de que lo piense y lo analice, le digo lo que es. Es una persona que tiene seguridad en el conocimiento es poder. Y es la persona que busca tener más conocimiento para poder tomar decisiones. Le cuesta trabajo tomar decisiones porque no tiene toda la información. Nunca la va a tener, porque es demasiada información para no correr riesgos. Entonces, esta persona se aísla, es una persona que es reservada, muy analítica, no se precipita a hacer unos conceptos que no esté seguro de ellos. Posiblemente el niño en su infancia pues jugó solo, le gustaba jugar solo. No, a ningún niño le gusta jugar solo, pero posiblemente papá y mamá o mamá delante de él le dijo, no, es que al niño le gusta jugar solo. Entonces el niño para responder a una expectativa de que le gustaba solo, empezó a jugar solo. Cuando uno juega solo, juguetes para él, libros a leer, juguetes para él y duro de gastar porque no comparte. El niño 5 no pudo compartir, no tenía con quién compartir, mucho tiempo en aislamiento. Ok, el 6. El 6 es el típico abogado del diablo, la persona que frente a una situación nueva siempre aparece con la parte negativa de por qué las cosas van a salir mal. Yo le voy a hacer el papel del abogado del diablo, que quiere decir, voy a poner en la boca del diablo lo que yo estoy pensando. Y esto le va a salir mal, porque es desconfiado, receloso. Siempre está pensando en la parte negativa. Es muy simpático, pero es desconfiado. Es responsable, muy responsable y tiene también la inseguridad. Es la persona que cuando conoce a alguien, un momentico, despacito, no vamos a entrar rápidamente en una confianza. Vamos a hacerlo despacio, vamos a conocernos más. Tengo que tener confianza. Y una vez que tengo la confianza, voy a ser una persona leal, muy leal, responsable, leal, íntegra. Ese es el tipo de persona, una de las características del tipo de personalidad 6. Posiblemente en la niñez el tipo de personalidad 6
Le prometieron al niño cosas y no le cumplieron. Entonces el niño aprendió que el adulto miente, que tiene que desconfiar del adulto, porque no le está diciendo la verdad. Y porque la ilusión que se crea en el niño se termina en frustración cuando no se cumple lo que se le promete al niño. Desconfía de los adultos, y esa parte es la que lleva de la niñez a la parte de su personalidad en el adulto. El número 7 es el entusiasta. Típico mamagallista, la persona alegre, espontánea, dispersa, versátil. Esta es la persona que vinimos al mundo a estar felices, la alegría para mí y la alegría para todos. Yo no quiero sufrir. Y para no sufrir tengo que encontrar diversión y tengo que integrarme con una actividad, pero si esa actividad me aburre, inmediatamente tengo que buscar otra actividad, y si esa encuentro que hay otra que posiblemente sea más atractiva, cambio. Entonces el tipo de personalidad 7 es una persona muy creativa, muy alegre, pero que está buscando en cada momento en qué me ocupo que me produzca más satisfacción que lo que estoy haciendo ahora. Y posiblemente el niño en su infancia pues tuvo algún sufrimiento, algún tipo de enfermedad que lo llevó a decir: yo cuando sea grande no voy a sufrir. Entonces el tipo de personalidad evita el sufrimiento. Entonces tenemos 5, 6 y 7 en el centro racional. Y por último tenemos 8, 9 y 1, que es el centro instintivo, las personas que están orientadas a la acción. El 2, 3 y 4 están pensando mucho en su imagen, en los demás. El 5, 6 y 7 están pensando en la lógica, en el raciocinio. 8, 9 y 1 es: hay un problema, vamos a lo que vamos. El 8 es el desafiador, el líder muchas veces, una persona poderosa, dictatorial, muy segura de sí mismo, decidido, retador, voluntarioso. Este es el típico general de alguna guerra en donde tomaba la decisión: esto es lo que hay que hacer, y todo el mundo lo seguía porque era la persona que inspiraba confianza y la responsabilidad de responder por los demás. Entonces una persona que es quiere el poder, y por supuesto no quiere que lo controlen tampoco. Entonces esta persona demuestra mucha seguridad en sí mismo, y por lo tanto se le dice también el desafiador o el líder, y confronta cuando hay algo que va en contra de la injusticia. Es una persona que confronta fácilmente, no importa quién, pero la injusticia es una característica. El tipo de personalidad 9 se llama el pacificador. Indolente, modesto, receptivo, simpático. Es la persona que, el tipo de personalidad 8 posiblemente en la niñez tuvo un abuso, no necesariamente abuso sexual, sino los padres muy abusivos, muy dictatoriales, los hermanos mayores o los profesores, en fin, el niño se sintió que estaba siendo abusado. Cuando sea grande, ojo, que no me van a hacer lo mismo. El tipo de personalidad 9 es la persona que evita el conflicto. Cuando es el conflicto, causa mucho estrés en la persona. Entonces la persona, como evita el conflicto, voy a esperar a que los problemas se resuelvan solos para no tener que crear un malestar. Yo quiero que usted esté en paz y que usted esté en paz, todos en paz y armonía. Y el estrés se origina cuando la persona entra al conflicto, pero cuando la persona cede ante las presiones de las demás, se tiene que tragar la ira, y muchas veces por cualquier bobada sale y explota lo que tenía guardado. Tiene una ira guardada. Y el tipo de personalidad 1, que es el reformador, el perfeccionista, es la persona idealista, racional, muy crítica de los demás, tiene unos principios muy sólidos. Esta es la persona que siempre está viendo la norma, no se puede apartar de las normas, y que en todo momento está criticando
lo malo que se hizo, lo malo que se está haciendo. La crítica destructiva, porque no es la crítica per se, porque está identificando que hay cosas que no se hicieron en la forma en que él creía que se debían haber hecho. Y como eso no se hace en esa forma, pues la persona se puede llenar de algo de resentimiento. Pero es la persona que está siempre buscando que las cosas se hagan correctamente. Posiblemente en el 9, el pacificador, pues el niño posiblemente tuvo que presenciar alguna discusión y alguna pelea entre los padres y posiblemente asumió la responsabilidad que los padres y ese conflicto era por culpa de él. Esa es una de las posibilidades que explican la evitar el conflicto, sistemas que hayan sido recurrentes, que haya pensado yo soy el culpable de que se haya generado esta situación, por lo tanto tengo que hacer algo para que se resuelva. Y el tipo de personalidad de uno posiblemente tuvo unos padres que fueron psicorrígidos con la disciplina, con la alimentación, con las horas de estudio, con las horas de sueño, con el colegio, la normatividad, con la religión, las normas religiosas, con cualquier tipo de norma que en el colegio, en la casa se haga, que hay que respetar las normas porque son las normas. Y el niño aprendió que si no respetaba esas normas, muchas veces había castigo. Entonces entendió que para yo ser feliz tengo que seguir las normas. Ok, tenemos entonces, esto es lo que observamos del comportamiento. En resumen de esto, rápidamente, para entrar a la última parte, el 2, empezamos por el 2, el temor a no ser amado, el deseo, yo quiero que me necesiten. El 3, temor al fracaso. ¿Qué desea el 3? Pues de ser valioso, tener admiración, que lo admiren. El 4, el temor al rechazo vulgar, el deseo de ser yo mismo, diferente y especial. El 5, el temor a ser inútil, al vacío. ¿Qué deseo ser yo? Competente, saberlo todo. El 6, temor al abandono, al no tener apoyo, la inseguridad. ¿Qué quiero? Seguridad. El 7, el temor al sufrimiento, al dolor. ¿Qué quiero? El placer, ser feliz. El 8, el temor a ser agredido, controlado. ¿Qué quiero? Ser fuerte, controlador, fuerte y salvador. Es la lucha constante del 8. El pacificador, temor al conflicto. ¿Qué quiero? Estar en paz. El 1, el reformador, yo tengo temor a cometer errores y que deseo reformarme a mí mismo. Ok. Bueno, esto lo vamos a pasar por alto. Son las creencias limitantes. Importancia del enneagrama. Vamos a ver qué vamos a sacar de la importancia de este modelo del enneagrama. Nuestra personalidad se formó sin darnos cuenta. Y no vamos a pretender ni podemos cambiar la personalidad. No vamos a hacer nada de eso. Pero, aunque yo no escogí mi tipo de personalidad inconsciente, no me di cuenta, yo tengo la responsabilidad y la libertad consciente de lo que haga con ella. Es distinto. La diferencia es que en la parte inconsciente yo estoy manejando el 95% de las cosas que hago. Y en la parte consciente estoy manejando el 5%. Y ese 5% controla la parte inconsciente. Es decir, cada vez que yo pienso lo que voy a hacer, cada vez que yo reflexiono, puedo cambiar mi decisión. Yo puedo controlar la parte inconsciente a través de la autoconciencia, ser consciente. Y con ese sentido, pues el modelo del enneagrama que nos está diciendo el ego el 95%, el amor el 5%, pues es una herramienta para desarrollar para desarrollarnos personalmente. Es lo que llama la evolución y el autoconocimiento. Todos los eventos externos son neutros, no importa los que sean, son neutros, externos. Lo que yo interprete con temor, el ego, o con el amor,
es lo que los va a convertir en buenos o malos, positivos o negativos. Entonces yo tengo un evento y ese evento tengo varias opciones de interpretación. Una de ellas, pues la estamos viendo acá, es con el temor. Cuando yo tengo temor y el ego, van a aparecer las emociones negativas, la ira, la depresión y la ansiedad. Cada vez que tenemos ira, depresión y ansiedad, ojo, son mensajes que nos está enviando el cuerpo diciéndole, vos tenés un temor por allí, algo raro. Mire, identifique, no es malo tener ira, depresión o ansiedad, no es malo. Lo que es malo es no saber por qué tengo la ira, por qué tengo la depresión o por qué tengo la ansiedad. Y eso me convierte en una persona reactiva. Y lo contrario es cuando yo interpreto el evento exterior con amor y seguridad, pues me aparece la alegría, lo contrario del ego. Y eso me hace ser una persona proactiva. Pero por otro lado, cuando estoy bajo el ego, tengo un proceso en la parte del ego, que es el proceso de compulsión, que me lleva a tener un liderazgo malsano, o sea, a actuar, a influenciar negativamente con mi tipo de personalidad negativa, o cuando estoy en la parte positiva, pues tengo un liderazgo sano. Y en medio de estos dos, pues tenemos como la punta del iceberg, el 5% y el 95% del ego, el 5% que lo controla, y esto es lo que se llama la evolución, los niveles de desarrollo. Y esto es la razón por la que decimos que el Enneagrama es un modelo dinámico. Bueno, cerramos esta parte. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la Fundación Trascender. Y la conclusión, con todo lo que hemos dicho, es el liderazgo más importante es el de los educadores, sobre todo los educadores de la primera infancia. Los padres ni se diga, pero para padres y educadores, para que puedan influenciar cambios en los niños, tanto los padres como los educadores deben entender qué es el liderazgo y cuál es su tipo de personalidad para influenciar cambios. Nunca se trata de crear un tipo específico de personalidad en un niño, nunca. Se trata es de buscar el balance, de identificar, de balancear y de actuar, de estimular al niño a que se mueva en un sentido más positivo que negativo. Este señor se llama James Heckman, Premio Nobel de Economía, y encontró unas fórmulas sencillas que dicen la mejor inversión que puede hacer un país es en la primera infancia. James Heckman lo dijo hace más de 20 años, es un poquito más del tiempo que lleva la Fundación Trascender. Cualquier inversión que se haga en la primera infancia es lo que mejor retorno le da a cualquier inversión. Primera infancia. Por eso les decía al principio de esta charla, ay, caramba, si hace 50 años, 70 años se hubiera invertido más en la primera infancia, hoy tendríamos un liderazgo diferente. Y todavía no estamos invirtiendo lo que se debe invertir en primera infancia. Se ha invertido más. En este momento los CDIs, este doctor Heckman estuvo en Bogotá, pues cuando él estuvo se inició el programa de 0 a Siempre. Los CDIs que están en todo el país, fantástico, pero no es suficiente. Hay más plata para otras cosas. Hay más ideas de reformar la justicia cuando la corrupción hay que buscarla es en la niñez. Hay que buscar es en la niñez. Ya la reforma a la justicia, todas las cosas de reformas, y aquí en la niñez es en donde está el verdadero liderazgo del futuro. Entonces, esta fue un antecedente o algo que fortaleció lo que se hizo en la primera, en la Fundación Trascender, que tenemos la premisa en que nadie nace líder, nadie nace genio tampoco. El liderazgo se aprende, todos podemos aprender el liderazgo y no nos debe dar pena. Al contrario, es nuestra responsabilidad en nuestro círculo de evidencia. Y el liderazgo se aprende con principios y valores en la primera infancia. Y ese es el objetivo de la Fundación Trascender.
les voy a dar allí está trascender.comercial@gmail.com si están interesados en recibir una copia de esta conferencia. Allí Tania Quintero les puede reenviar o a través de ella pueden comunicarse conmigo o a través de Mónica o de Lorena. Trascender.comercial@gmail.com. Con el mayor gusto nos gustaría que nos atendieran o que se comunicaran. Y qué pena interrumpir, Jaime, y también están las puertas abiertas de la fundación para quien quiera ir a conocerla. Ok. Perfecto, gracias Tania. Bien, entonces, ¿qué hacemos en la Fundación Trascender? Primero, promover principios y valores en la primera infancia de población vulnerable, estrato 0, 1 y 2. Allí es donde la Fundación no ha cambiado para nada. Lo que se dijo hace 20 años es lo que se está haciendo hoy. ¿Cómo podemos influenciar? ¿Cómo podemos promover principios y valores en niños de 3 añitos, 4, 5, en esa edad? Y sobre todo de población vulnerable por los niños y por las familias. Y este es un objetivo de la Fundación Trascender, en el que deberíamos estar compartiendo este objetivo para nuestro liderazgo futuro. Lo que usa la Fundación es una metodología innovadora y se basa en el juego y la lúdica. Los niños rotan en 8 espacios diferentes y en cada espacio los docentes observan un comportamiento y sobre el comportamiento hacen la corrección. Uno de los espacios es el ajedrez, no porque sea el juego ciencia, sino porque el niño que aprende a jugar ajedrez aprende a pensar antes de actuar. Tercer punto, es una entidad abierta. La fundación no es cerrada, es abierta, está abierta a todas las personas, es totalmente independiente, se creó hace 20 años. Y aquí me tengo que detener un minuto en hacer un reconocimiento a este origen de esta fundación. Y de la primera persona con la que tengo que hacer un agradecimiento inmenso es al doctor Juan José Lule. Ok. Él no fue el miembro de la junta directiva, pero sí fue la persona que apoyó Bueno, doctor Colmenares, muchas gracias. Sé que es un momento emotivo. No, ya, déjeme terminar. Bueno, señor. Apoyó esta fundación y solamente tengo palabras de agradecimiento, pero hay otras personas que tengo que mencionar. Alberto Zuluaga, que estuvo, pues voy a mencionar las personas del Club Campestre, porque pues, son las personas que se han acercado. Hay muchas personas que han ayudado, pero hay algunos que han estado en la junta directiva. Alberto Zuluaga, uno de ellos, y por supuesto saben por qué lo menciono con tanto cariño, porque era la alegría de cada junta directiva de la fundación. Pero también estuvo Germán Jaramillo, Gustavo Madriñán, Luis Gabriel Herrera, que también apoyó a través de Química Básica, Gabriel Ángel, Nicolás Urdinola, Víctor Rosa, Alfonso Muñoz también. Y actualmente pues tenemos a Eduardo Fernández de Soto en la junta, Ramiro Alvarez, y el presidente de la junta es José Manuel Londoño. Hay que agradecerle a las personas y a las empresas, Ingenio del Cauca, Providencia, Confandi, Quinpac, la zona franca de Palma Seca y por supuesto Ingenio del Cauca y Química Básica. Ok, los últimos puntos que les quiero tocar son, hoy con la pandemia que hemos tenido, la tendencia en Colombia es a mirar la inversión social. La inversión social se refleja en un modelo de sostenibilidad. El modelo de sostenibilidad dice que las empresas tienen que invertir en el aspecto social externo.
Y esto es la oportunidad de la Fundación Trascender, que les dice a las empresas o las personas, por ser una entidad independiente, para invitarlos a que se haga en el tema de la educación y el tema del liderazgo una inversión social. Y por último, tenemos los programas para niños, que es lo que se llama la Hora Trascender, y para los adultos, que es este modelo que hoy lo que les he traído es simplemente una introducción al tema del liderazgo integral, que tiene pues 4 módulos: el liderazgo emocional, racional, instintivo. Ok, bueno, y con esto ya ahora sí cerramos la presentación. Muchas gracias. Y ahora sí, si hay alguna pregunta, dejamos de compartir. Y si bueno, hay doctor, pregunta o comentario. Doctor Colmenares, muchísimas gracias primero por una conferencia tan interesante, por toda esta explicación que nos ha dado y sobre todo felicitarlo a usted y a todo ese grupo de trabajo de la Fundación Trascender por lo que están haciendo por los niños, por la niñez de nuestra ciudad, que definitivamente, como lo hemos visto en toda esta conferencia, es ahí donde debemos de trabajar, es ahí donde debemos de estar todos unidos. Muchísimas felicitaciones y muchas gracias, porque lo podemos saber, pero hoy escuchándolo tenemos que seguir todos aportando ese granito de arena. Listo. Por aquí tenemos una pregunta. Brian Vázquez nos dice, de acuerdo al tercer factor, ¿existe un modelo de personalidad fundamental para ser líder? A ver, Brian. Perdón, ¿me das otra vez la pregunta? ¿Me la lees otra vez? De acuerdo al tercer factor, ¿existe un modelo de personalidad fundamental para ser líder? Claro, claro que sí. El modelo por eso les hacía el comentario. El liderazgo y la personalidad no se pueden separar. Donde va la personalidad, va el liderazgo. Si una persona actúa de una manera diferente a su tipo de personalidad, es una persona falsa y termina, ya ejemplos hay muchos, y termina por fácilmente identificarse. Entonces, lo más importante entre personalidad de riesgo y liderazgo es la congruencia. La congruencia. Si yo tengo una personalidad negativa y un liderazgo negativo, bueno, soy congruente con eso, pero tengo la decisión, he decidido esa parte. Y la otra parte es, bueno, yo tengo un liderazgo sano, mi personalidad la estoy manejando. Donde yo muevo la personalidad, voy a mover el liderazgo. Y ese es el modelo. Hay otros modelos de personalidad. Lógico que los hay. Está el Blinks-Myers, pero son 16 modelos de personalidad, 16 tipos de personalidad, y pues supuesto que es más difícil que el Enneagrama. Pero el Enneagrama lleva más de 2000 años, es un modelo muy estudiado y muy práctico y muy sencillo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, doctor Colmenares. De pronto aquí enfatizar un poco en cómo organizar esos grupos de trabajo con diferentes personalidades, cómo aprendemos a trabajarlo, a organizarlo, a medirnos con esas personalidades en entornos laborales. Mire, entre más diversificada estén los grupos de trabajo en una empresa, mayor va a ser la competitividad de las personas. Simplemente porque lo que yo no tengo lo tiene la otra persona. Y en el momento en que yo identifique lo que a mí me hace falta, en ese momento vamos a trabajar en sinergia. Entonces, no es cierto que en cualquier organización vamos a buscar cierto tipo de personalidad, porque en la evolución, cada persona al evolucionar va a moverse en los otros tipos. Es decir, si yo tengo una personalidad emocional, yo voy a moverme a la parte
racional y me voy a mover a la parte instintiva. O sea, yo tengo la libertad y a medida que evolucione más, mayor va a ser mi madurez, mi madurez en el liderazgo. Entonces, excelente. Pues como criterio sí podría servir para seleccionar personal. Lo usan algunas empresas, ¿cierto? Ok, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Primero dice, 1000 gracias por tanta sabiduría. ¿Y cómo podríamos conocer nuestro tipo de personalidad? La pregunta la hace la señora Sandra. A ver, Sandra, si no has hecho el eneagrama, mi primera sugerencia es que empieces por leer en internet eneagrama. Allí vas a encontrar una confusión de cosas, pero vas a empezar a identificar algunos rasgos y hay en el internet hay test, hay unos test que le dicen a uno pues por dónde empezar. Y lógico, este es el punto de partida para quitarle el temor a meterse en algo. Tiene que haber un interés personal. Pero, ¿cómo podemos conocernos? Pues hay talleres, aquí en Cali hay otros talleres en donde se hacen los ejercicios. En la Fundación Trascender acabamos de hacer un taller de liderazgo integral, los 4 módulos, con el CDI de Confandi de Cerrito. Por eso yo les hacía énfasis en los educadores. Nos dieron la oportunidad de capacitar a 12, 14 personas de Cerrito aquí en el Valle Confandi. Y por supuesto fue virtual todo y era haciendo el test y lógico, se necesita tener un intercambio con las personas. Pero la pregunta, Sandra, es empezar por algo que la motive a usted a encontrarse. Ahora, si hay familia, qué bueno. Familia, niños, sobrinos, nietos. Qué bueno que se empiece por allí. ¿Qué más? Bueno, por acá tenemos otra de Tatiana. Dice, ¿cómo podemos influenciar positivamente nuestro liderazgo sin que el aspecto negativo de nuestra personalidad lo afecte? Ok, Tatiana. Tatiana, todo lo que a usted le ocurre es neutro. Los eventos exteriores son neutros. Si antes de tomar una decisión, usted se dice, yo tengo la libertad de escoger, voy a interpretar el evento con amor o con temor. Cuando uno interpreta con temor, se nos va al ego. Cuando uno interpreta con amor, pues se nos va a la esencia, a la alegría. Entonces, siempre vamos a poder ser conscientes. Ese 5% que les decía es la forma como nosotros podemos, si el aspecto negativo, ese ego, yo tengo que pensar, bueno, ¿por qué tengo que actuar de esta manera? Y yo tengo que hacer una revisión del pasado, identificar por qué actué de esta manera. El ego está hambriento, siempre está hambriento. Ese 95% es muy fuerte, pero el 5%, la reflexión, la autoconciencia es lo que nos va a permitir pasar de la parte negativa a la parte positiva. Cuando uno toma la decisión de pasar del ego al amor, su liderazgo es distinto. Su liderazgo sano también va a pasar de la parte malsana, que se llama, a la parte sana. Entonces está la libertad de escoger. Esa es la... Ok, por acá tenemos, ¿cómo puede hacer el eneatipo 7 para centrarse en su esencia? El eneatipo 7 para centrarse en su esencia. Bueno, la esencia de todos los eneatipos es el amor. La esencia de todos, sin excepción, del 1, del 2, del 3, del 7, es el amor. Cuando
cuando hablamos del tipo 7, que busca la diversión, busca tener muchas actividades, una, otra, y resulta que no se enfoca en una sola. Cuando el tipo de personalidad 7 se enfoca en una, y se concentra y la lleva, y es consciente de que en esa actividad va a tener toda la oportunidad de encontrar su felicidad. No es busco aquí, en todas partes. No es esa. Es concentrarse en esa parte. ¿Ok? Ok. Y por último, ¿cómo podríamos continuar aprendiendo sobre el enneagrama? Ustedes van a ofrecer más conferencias y entrenamientos en línea. Ahorita nos hablaba también de un taller. ¿Cómo lo podrían buscar las personas? Claro que sí. Encantados. Ese es el programa. Ya les acabo de comentar de que acabamos de hacer este taller para los docentes y pues por la pandemia tenemos que seguirlo ofreciendo a empresas o a personas en línea. Pero la idea, porque esta es una forma de financiar la fundación. Entonces, es un programa que lo tenemos que seguir desarrollando, pero sí la intención y la idea es continuar con... Ahora, esta charla, si hay alguien que la quiera repetir, con el mayor gusto, pero los 4 módulos, pues sí, son 30, 40 horas de presentación. Bueno, doctor, el resto de mensajes son felicitándolo a usted y a la Fundación por todo ese trabajo, hoy por todo el conocimiento que nos ha entregado. Muchísimas gracias, de verdad que aprendimos mucho, conocimos mucho y seguiremos en todo este proceso. Muchas gracias. Ok, a ustedes. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Esto es Campestre Virtual, hasta una próxima oportunidad. Ok.